¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de sexto ciclo y en esta oportunidad vamos a resolver la práctica de viscosidad de fluidos. A continuación daremos inicio con las prácticas. El objetivo principal de esta práctica es hallar la viscosidad de un líquido. En nuestro caso será el aceite. Ahora vamos a continuar con la teoría sobre viscosidad de fluidos. Primeramente tenemos que saber qué es viscosidad. Viscosidad es la medida de su resistencia de un fluido a las deformaciones generadas o producidas por fuerzas de tensión o fuerzas de corte. Entonces podemos decir que la viscosidad de un fluido es la fuerza que va a tener a ser deformado por fuerzas. Para explicar y saber cómo calcular la viscosidad de un fluido, que es el objetivo de esta práctica, tenemos que centrarnos en lo que es la ley de Stokes. ¿Qué nos dice la ley de Stokes? La ley de Stokes nos dice que se refiere a una fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso. Entonces, como la ley lo dice, se refiere a objetos esféricos. En este caso, en esta práctica va a ser de una esferita muy pequeña. ¿Qué nos dice? Que esa fuerza de retención viene a ser igual a 6pi por el módulo de la viscosidad, por la velocidad, por el radio del cuerpo, en este caso de la esfera. O también viene representado por la fuerza de retención, en donde vamos a poner una constante K por el módulo y por la velocidad, en donde K viene a ser el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre es igual a 6πr. En donde vamos a ver que el coeficiente de arrastre va a variar de acuerdo al tamaño de la esfera. En este caso de R. Y ahora, la parte física para entender la ley de Stokes en nuestro experimento, que vendría a ser en una probeta, y que la canica en este caso va a estar sumergida en aceite. Al estar sumergida en el aceite, la esferita va a tener tres fuerzas. Obviamente, vertical y hacia abajo va a ser el peso, la masa por la gravedad. Y hacia arriba va a haber una fuerza que no le va a permitir que baje, que va a ser el empuje. Y la fuerza de retención, según la ley de Stokes. Haciendo el uso de la física y sumatorio de fuerzas es igual a 0, obtenemos que, como el peso va hacia abajo es negativo, menos me gusta, más la fuerza de retención, más el empuje, tiene que ser igual a 0. Al tener esa relación, lo que nos convendría es igualarlo, es despejar la fuerza de retención. Si despejamos la fuerza de retención, vamos a tener que el peso menos el empuje es igual a la fuerza de retención. Ahora, la fuerza de retención la podemos calcular. Lo tenemos. El me gusta también. El empuje aquí es igual. Entonces, el empuje va a ser igual a la densidad del fluido por volumen sumergido por la aceleración de la gravedad. Vamos a reemplazar la fuerza de retención o fricción, que sería K por la viscosidad por la velocidad es igual a la masa por la gravedad menos la densidad del fluido por el volumen sumergido.
En este caso el volumen sumergido va a ser todo el volumen de la esferita, entonces que vamos a ponerle volumen de la esfera por la aceleración de la gravedad. Seguimos, copiamos lo mismo. Vamos a reemplazar la masa de la esfera. En este caso la masa de la esfera va a ser igual a su densidad de la esfera por el volumen de la esfera, por la aceleración de gravedad menos el empuje, que vendría a ser toda esta expresión. Como sabemos, la densidad es igual a masa sobre volumen. Si queremos la masa, pues tendremos que multiplicar la densidad por su volumen, y es lo que hemos utilizado acá. Acá vamos a hacer una agrupación de términos en donde vemos que la expresión que se repite es volumen de la esfera por gravedad, así que la vamos a sacar. Entonces quedaría densidad de la esfera menos densidad del fluido por el volumen de la esfera por la aceleración de la gravedad. Ahora al tener esta expresión, vamos a despejar lo que es la velocidad. Al despejar la velocidad, vamos a obtener esta sustracción, la densidad de la esfera menos la densidad del fluido por el volumen de la esfera por la aceleración de la gravedad, todo eso dividido entre K por N. Vamos a seguir trabajando con respecto a la velocidad y vamos a reemplazar la velocidad de la esferita. Como sabemos, la esferita es una esfera, por lo tanto su volumen va a ser 4/3 de pi por su radio al cubo. Y vamos a reemplazar la expresión de K, por si ya se olvidaron. K es 6pi r. Entonces vamos a hacer los siguientes reemplazos. Densidad de la esfera queda igual menos la densidad del fluido. Acá va a ser 4/3 de pi por el radio al cubo por la aceleración de la gravedad. Y abajo sería 6pi por el radio por la viscosidad. Seguimos trabajando. Densidad de la esferita menos densidad del fluido. 4pi r al cubo por la gravedad entre 6pi rn y el 3 baja. Simplificamos lo que se pueda. Mitad 2, mitad 3. Y nos queda una expresión así. Densidad de la esfera menos densidad del fluido multiplicado por 2. Pi también se va. 2 se va a un radio. Te queda 2 por el radio al cuadrado por la aceleración de la gravedad sobre, ¿qué me quedó acá? 3 por 3, 9 n. La viscosidad. Ahora nosotros sabemos por cinemática sabemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Y a qué es igual velocidad? Sería distancia sobre tiempo. Acá tenemos velocidad. Si tenemos velocidad lo podemos reemplazar de esta forma, que diríamos que la velocidad vendría a ser igual a la distancia sobre el tiempo, es igual a la densidad de la esferita menos la densidad del fluido por 2 por el radio al cuadrado por g sobre 9n. En este caso, y por lógica en el experimento, la distancia va a ser nuestra distancia x que vamos a tomar después de realizar el experimento, y el tiempo va a ser el tiempo en segundos, que vamos desde ahí explicaremos cómo es el método experimental. Pero la distancia va a ser una distancia x. Entonces podemos expresar nuestra ecuación como x, que es igual a la densidad de la esferita menos
la densidad de fluido por 2 por R al cuadrado por la gravedad sobre 9 por la viscosidad, todo eso multiplicado por el tiempo. Y así nos quedaría nuestra expresión para poder sacar la viscosidad. Ya tenemos la expresión para calcular en este caso la relación entre la distancia, el tiempo, y tenemos nuestra incógnita que vendría a ser la viscosidad. Ahora, posteriormente ya explicaremos cómo se trabaja los datos experimentales. Pero vamos a tener en los datos experimentales, vamos a tener una tablita que nos va a dar el tiempo y una distancia. El tiempo y la distancia. Vamos a tener 6 datos. Esos 6 datos van a ser tiempo, que va a estar en segundos, y la distancia X, que va a estar en metros. Para poder trabajar necesitamos el uso de la técnica de los métodos de los mínimos cuadrados. En donde vamos a tener que el tiempo va a estar en el eje X y el Y va a estar en el eje Y. La distancia en el eje Y. Con la técnica de los mínimos cuadrados sirve para tener o hallar una ecuación empírica. Dicha ecuación empírica va a ser la siguiente: Y es igual a bx más a, donde Y va a ser el eje Y, en este caso que va a ser la distancia, X va a estar dado por el tiempo, A vendría a ser el intersecto y B, que es lo que me importaría, es la pendiente de la recta. Entonces vamos a graficarlo para más o menos tener una idea de cómo sería. Ya hemos dicho que en el eje X va a ir el tiempo en segundos, en el eje Y va a ir en metros la distancia. Entonces, para un tiempo dado, según los datos experimentales que hagamos, de acuerdo al experimento, va a haber una distancia X dada. Y así. La técnica de los mínimos cuadrados va a hacer que hallemos una función lineal, una ecuación empírica, que trate de pasar por la mayor cantidad de puntos dados experimentalmente. Entonces esta va a ser mi ecuación empírica. Ahora, si nos podemos dar cuenta acá, ¿Y qué es? ¿Y vendría a ser X o no? Según mínimos cuadrados. Para el eje Y, distancia X. Para el eje X es T. Entonces podríamos acá comparar y decir que Y bx más a, Y vendría a ser X y T, el tiempo vendría a ser la variable independiente, en este caso de la ecuación empírica, que sería X. Entonces podemos decir que la pendiente B va a ser todo lo que acompaña a T. De esta forma. Entonces, al aplicar mínimos cuadrados, de ahí voy a escribir las fórmulas. O si saben, también en una calculadora podemos ingresar los datos y por medio de regresión pues obtener los valores de la pendiente y el intersecto. O también en una hoja de cálculo en Excel podemos
da a graficar, agregar línea de tendencia y te bota la ecuación empírica. Entonces decimos que la pendiente tiene que ser igual a toda la expresión de densidad de la esferita menos densidad del fluido por 2 por el radio al cuadrado por la gravedad entre 9n, que sería la viscosidad. Ahora, nuestro objetivo en la práctica es hallar la viscosidad, que sería n. Entonces, para hallar n, ¿qué tenemos que hacer? Pues despejar. La viscosidad es igual a la densidad de la esferita menos la densidad del fluido por 2 por el radio al cuadrado por la aceleración de la gravedad entre 9 veces b, la pendiente. Con esta expresión final podemos hallar la viscosidad. Y si va a ser después de haber hallado la pendiente, el intersecto y la ecuación empírica con los datos que obtendremos en el método experimental. Los materiales que serán necesarios para esta práctica son una esferita, en nuestro caso es una canica, una probeta de 500 mililitros, también aceite 500 mililitros, una regla, una balanza analítica y un cronómetro. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el procedimiento experimental sobre la práctica de viscosidad de fluidos. Como fluido en este caso vamos a tener el aceite común y el aceite de cocina con su densidad que es 880 kilogramos por metro cúbico. En la probeta vamos a verter el aceite y vamos con ayuda de una regla a graduar la probeta cada 4 centímetros, 4, 8, 12, 16, 20. En la probeta va a haber aceite y con la esferita vamos a tener los siguientes datos, que va a ser su diámetro y la masa. El diámetro, con ayuda de una regla, hemos obtenido que es 0.0035 metros. Y la masa de la esfera, gracias a una balanza analítica, hemos obtenido que es 0.06 gramos. Según la teoría, para la viscosidad necesitamos la densidad de la esfera. La densidad de la esfera le llamamos, sería la masa entre volumen. El volumen lo podemos hallar ya que es una esfera, ¿no? Por la fórmula de volumen de una esfera. Ahora, al realizar el experimento vamos a obtener datos. ¿Cuáles van a ser esos datos? En este caso van a ser la altura X, que lo hemos denominado X, que va a ser cada 4 centímetros. Cada 4 centímetros. Y tenemos que convertirlo a metros. En este caso tenemos 6 datos. Con ayuda del cronómetro vamos a obtener el tiempo que tarda la esferita en llegar a cada punto, a cada 4, a 8, a 12, a 16, a 20 y a 24. Esos tiempos los vamos a obtener después de realizar el experimento. Y en la parte de la teoría vamos a tener los cálculos necesarios para poder hallar la viscosidad del aceite. A proceder con realizar el experimento acompañado de mi compañero que va a controlar el tiempo que va a demorar en que la esfera va a pasar el rango de distancia que hemos establecido en la pizarra. Ahora vamos a realizar el experimento. ¿Listo? Ahora los cálculos de la práctica van a ser, en el experimento hemos obtenido los valores de tiempo y altura o distancia en la probeta, que como dijimos fue de cada 4 centímetros, la distancia hay que estar en metros, y el tiempo en segundos. Esos son los tiempos. Para eso vamos a utilizar
una calculadora y poder hallar así los valores de A y los valores de B. Con la calculadora, ya haciendo los cálculos, hemos hallado que los valores de A es 0.022 y el valor de B es 0.052. Entonces ya tenemos los valores de B para poder reemplazar en la fórmula de viscosidad, que vendría a ser esta. La viscosidad, dijimos en la teoría, que era la densidad de la esferita menos la densidad del fluido por 2 por el radio al cuadrado por la aceleración de la gravedad entre 9 veces el valor de la pendiente, que vendría a ser B. Entonces, la densidad del fluido ya lo tenemos. La densidad del fluido va a ser la densidad del aceite, que es igual a 880 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces nos faltaría solamente ya la densidad de la esferita. El radio lo tenemos. El radio en el experimento hemos obtenido que el radio es igual a 0,00175 metros. Entonces, para hallar la densidad necesitamos la masa y el volumen de la esferita. Entonces, sería la masa, lo pesamos, la masa de la esferita en la balanza analítica y nos dio un valor de 0,06 gramos, que si lo convertimos a kilogramos vendrían a ser 6 por 10 a la menos 5 kilogramos. El volumen de la esferita, como es una esfera, viene dado por 4/3 de pi por el radio al cubo. Vamos a dejarlo ahí para poder reemplazar de frente en la fórmula de la densidad. Entonces, la densidad, ¿cómo sería? De la esferita. Masa sobre volumen. La masa 6 por 10 a la menos 5 kilogramos. El volumen viene a ser toda esta expresión. 4/3 de pi por el radio. Ya lo tenemos. 0.0175 al cubo. ¿Sí? Acá nos va a salir metros cúbicos. Resolviendo nos da un valor de la densidad de 2672.69 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces ya tenemos la densidad de la esferita, la densidad del aceite, el radio, el valor de B. Entonces ya podemos reemplazar ahí la gravedad, que la gravedad va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. Entonces lo que nos faltaría es reemplazar en la fórmula de la viscosidad, que tendríamos densidad de la esferita, nos salió 2672.69 menos la densidad del aceite, que vendría a ser 880 por 2 por el radio. El radio es 0.00175 al cuadrado por la aceleración de la gravedad, y todo eso dividido entre 9 veces el valor de B, que sería 0.052. Resolviendo la expresión nos da que la viscosidad es de 0.230 kilogramos sobre metros por segundo. Entonces así hemos llegado al objetivo de la práctica. Hallar la viscosidad, en este caso de
del aceite común de casa, que vendría a ser 0.230 kilogramos sobre metro por segundo. Anteriormente les mencioné que también podríamos utilizar, si que no tenemos Excel o una calculadora científica, podemos utilizar el método de los mínimos cuadrados. Para el método de los mínimos cuadrados necesitamos lo que es un valor en el eje X y un valor en el eje Y. En el eje X ya hemos dicho que va a ser el tiempo. En el eje Y va a ser la distancia a la altura. ¿Y qué necesitamos? Si acá tenemos un valor, en nuestro caso tenemos C valores, ¿verdad? Vamos a ponerle así. C valores. En la columna siguiente necesitamos el valor de t al cuadrado, dice. Entonces este valor de acá lo llevamos al cuadrado y colocamos acá. Al siguiente ahora va a ser la distancia x al cuadrado. Y vendría acá. Y para el tercer recuadro sería el producto de los dos. O sea, t por x. El producto de este por este. Y lo colocamos en la quinta columna. Así para cada valor. Y al final vamos a tener la sumatoria de todos. Vamos a sumar todos los tiempos, todas las distancias, todos los tiempos al cuadrado, todos los x al cuadrado, distancias al cuadrado, que vendrían a ser del eje Y. Y el producto y la sumatoria de los productos de t por x. ¿Para qué queremos nosotros las sumatorias? Porque para el método de los mínimos cuadrados, las fórmulas para hallar el A, que sería el intersecto, y B, la pendiente, B, lo que necesitamos para hallar la viscosidad, está dado por esta expresión, que vendría a ser la sumatoria de los x al cuadrado. El eje x es los tiempos, entonces vamos a poner el valor de acá, sumatoria de los x al cuadrado, por la sumatoria de los y. Los y, ¿quiénes son? Las distancias, o sea, por la sumatoria de este valor, menos la sumatoria de los xy o xy. Los xy son estos, porque vas a multiplicar t por x, xy sería esto, por la sumatoria de los x, que vendría a ser la sumatoria de los tiempos. Y así, igualito para abajo. En ambas expresiones, el valor de n aparece. N vendría a ser el número de datos. En este caso, para nuestra práctica, el número de datos son 6. Son 6 datos que hemos recogido de forma experimental. Y solo quedaría reemplazar y calcular. Acá en el denominador podría existir algún problema, ¿no? Que se compliquen diciendo que es la sumatoria de los x al cuadrado. Pero es la sumatoria de los x, que vendría a ser el valor de acá, todo eso elevado al cuadrado. En caso muy diferente al de acá, que sí es la sumatoria de los x cuadrado, que sería la sumatoria de todos los x cuadrado. Reemplazando la fórmula y calculando, obtenemos el valor de A y el valor de B. B necesario para hallar la viscosidad de nuestro aceite. Después de haber realizado el experimento para el cálculo de la viscosidad del material de estudio, en este caso el aceite, se realizaron los cálculos correspondientes y llegamos que el valor de la viscosidad nos da 0.23 kilogramos por metro por segundo, por lo que concluimos que el experimento se realizó con éxito debido a que el valor obtenido en el experimento se asemeja a los valores que están en tabla. Se pasa mal.